Eso no tiene ciencia. Sonido, sonido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Oíste? ¿Por qué será que los hombres tienen la voz más ronca que las mujeres? Eso no tiene ciencia, ¿o sí? ¿Vos por qué crees que nosotros los hombres tenemos la voz más ronca que las mujeres? A ver, decime. No, de pronto puede ser algo fisiológico. Las hormonas yo creo que tienen que ver mucho con esa cuestión. Por las hormonas de Las pronto. hormonas. Por la testosterona. ¿Será? Hay mujeres igual que hablan también muy ronco, Pues pero sí. yo creo que es por las hormonas, ¿cierto? Ay, por la, no sé, la fisionomía, algo. Esto que hay aquí, ¿cómo es que le llaman? La manzana. Bueno, por las cuerdas vocales, diría yo también. No sé. Alguna condición también fisiológica en la estructura de las cuerdas vocales, ¿no? Yo creo que es como por el trabajo que hace uno de entonación, de que le da más fuerza. De pronto la mujer es un poquito más delicada, más suave, pero pues como algo científico no sé. Efectivamente, la diferencia entre la voz de hombres y mujeres depende del tamaño y la fisonomía de hombres y mujeres. Las hormonas, pues, esencialmente determinan el crecimiento, entonces también van a determinar, digamos, el tono de la voz. Pero para entender mejor por qué hay diferencia entre la voz de hombres y mujeres, hay que responder a la pregunta de cómo se produce la voz. ¿Cómo se produce la voz? Las ganas de hablar será. Se produce por eso ese viento que tiene uno adentro y llega a las cuerdas vocales. Sería el paso del aire sobre las cuerdas vocales que las hace vibrar como las cuerdas de una guitarra. Entonces al momento que se rozan, genera la vibración que produce el sonido de la voz, ¿no? Así es. A través del aire, a generar la fuerza y la intensidad con que viene la palabra y ya la condición que tenga cada cuerda vocal, que cada ser humano la tiene única, saldrá el sonido, su tonalidad y la intención que él quiera darle, ¿no? Respirando bien, sabiendo manejar el diafragma. Esa es una de las maneras Que sacamos la voz y nosotros los locutores sí que la debemos saber manejar. Y una respiración exacta, perfecta y concreta. Efectivamente, las cosas que mencionaron determinan un poco la voz, pero lo que produce finalmente la voz es la convergencia de tres cosas. La primera es el aire que sale de los pulmones. La segunda es un obstáculo que encuentra ese aire, las cuerdas bucales, que las he simulado aquí como una abertura en un papel. Las cuerdas bucales serían como el papel. Cuando el aire pasa a través de las cuerdas bucales, las cuerdas vibran. Esta es la fuente, digamos, primordial del sonido. Pero no se escucharía casi nada si solo fuera por las cuerdas bucales. Además de las cuerdas bucales, necesitamos una caja de resonancia. La caja de resonancia, en el caso de la voz, es lo que llaman el tracto vocal. Está formado, digamos, por toda la cavidad dentro de la garganta. Para mostrar que no basta solamente con una cuerda para que el sonido se escuche, veamos estas dos guitarras, una con una caja de resonancia grande y sonora y otra sin caja de resonancia. Si yo toco la cuerda de esta guitarra, la cuerda se produce un sonido, pero el sonido del instrumento es bastante apagado. Si yo toco la cuerda de esta guitarra, la cuerda produce un sonido, pero lo que suena y amplifica es la caja de resonancia. Lo que hace diferente la voz de hombres y mujeres es el tamaño de estas cosas. Por ejemplo, el de las cuerdas vocales. Aquí vemos el tamaño real de cuerdas vocales de hombres y de mujeres. Y la otra cosa que hace diferente la voz es el tamaño de la caja de resonancia. La caja de resonancia de los hombres es bastante grande, mientras que la caja de resonancia de las mujeres es mucho menor. Pero ¿por qué el tamaño hace que la voz de los hombres se oiga más ronca? La respuesta a la pregunta tiene que ver con el concepto de frecuencia fundamental. ¿Qué será la frecuencia fundamental? ¿Qué es la frecuencia fundamental? Fácil, ¿sí o no? Ni idea qué es eso. No Ni sé. idea. sería como estar alineado con algo lógico. ¿Frecuencia fundamental? No. Pues la natural sí, pero no... No, nunca había escuchado eso. Pues la frecuencia fundamental de la voz es tratar de sacarla con muchos ánimos siempre.
como el tono de la voz, ¿no? Me suena a mí. Es como la frecuencia de cada persona. ¿Qué? Eso Me parece fundamental. En el espacio existen diferentes frecuencias, ¿cierto? En muchos sentidos. En el universo existen frecuencias también. Sí. Creo que es como la frecuencia en que todos los seres humanos nos entendemos, no sé, pues para mí es como lo que yo puedo considerar. Como un grado para hablar, puede ser. Sí, la frecuencia fundamental es un concepto no muy cotidiano, pero es súper importante para entender por qué los hombres tenemos voces más gruesas. La frecuencia fundamental es el tono natural con el que vibran las cosas. Por ejemplo, la cuerda de la guitarra. Ese tono que escuchamos es la frecuencia fundamental de esa cuerda. La frecuencia fundamental de una cuerda depende de su longitud. En este caso, por ejemplo, con la cuerda oscilando libremente, ese es el tono que escuchamos, esa frecuencia fundamental. Pero si hacemos que la cuerda sea más corta, el tono fundamental se hace más alto, o sea, se hace más agudo. Lo mismo sucede con las cuerdas vocales de hombres y mujeres. Como los hombres tenemos cuerdas más grandes, el tono fundamental es más grave, mientras que las mujeres tienen cuerdas vocales más pequeñas, el tono fundamental o la frecuencia fundamental es más agudo. Pero también la caja de resonancia es afectada. Aquí escuchamos, por ejemplo, la frecuencia fundamental de la caja de resonancia de una guitarra y la de un ukelele, que suenan diferentes. Esta es un poco más grave y esta es un poco más aguda. Pero hay otra manera como puedo hacer cambiar la frecuencia fundamental con la que oscila mi caja vocal, y es cambiando el gas que hay dentro de ella. Si en vez de nitrógeno yo hago que haya helio dentro de mi cavidad vocal, la frecuencia de mi voz cambia completamente. Pero hay una relación muy interesante que tenemos que conocer, y es una relación que existe entre Pitágoras y la música. ¿Cuál será? ¿Qué tiene que ver Pitágoras con la música? No, a mí esa parte del cerebro no me funciona. Dios, ¿qué es esto? Pitágoras con la música. Él fue el que fue un inventor de algo de la música. Nada. En absoluto, nada. Pitágoras, nada que ver. Ahora, si de pronto alguna canción, tal vez, pero nada que ver, pues. Los números, las letras, pero no sé qué va. Pitágoras lo dejó por alguna parte, mejor dicho. No tiene una preguntita más creativa, pues como otra cosa. Pitágoras, no sé. Sí, efectivamente no creería uno que haya ninguna relación entre Pitágoras, que uno lo conoce como un matemático, y la música. Pero todo esto de la frecuencia fundamental lo conecta, digamos, con estas cosas. Pitágoras fue la primera persona en la historia, aparentemente, en descubrir, ¿cierto?, esto de la frecuencia fundamental y la longitud de las cuerdas de la guitarra. Pero una cosa más sorprendente que descubrió Pitágoras, y era que los números tenían que ver con la armonía y la belleza de la música. Ya habíamos dicho entonces que la frecuencia fundamental de una guitarra que vibra, digamos, con un tamaño menor es más alta. Es un sonido diferente que cuando la misma cuerda vibra con la longitud normal. Ese sonido es bastante diferente. Ahora, si la longitud de la cuerda es exactamente la mitad, o sea, la longitud dividido el número 2, ¿cierto?, resulta que los dos sonidos suenan armoniosos, es decir, son compatibles, digamos, musicalmente. Es una extraña relación entre números, que fueron, digamos, inventados para contar vacas, y música o sonido. De modo, pues, que no dejen de hacerse preguntas. Incluso los fenómenos más sencillos tienen su ciencia. Eso no tiene ciencia.
parche. Vamos a ver unos videitos en internet. Hombre, tiros libres, vamos a mirar. Uy, ese balón, ¿por qué hizo esa comba tan impresionante? Eso no tiene ciencia. ¿O sí? Porque el balón coge comba. Pues cuando un balón coge efecto o comba, la trayectoria del objeto cambia, porque si vos pateas el balón por un lado con el borde externo, con el borde interno, va a tomar un efecto diferente. Entonces eso va a hacer que el balón quede de una forma determinada y llegue a otro punto. Físicamente pues no sabría explicar, pero a ver, básicamente es como... Simplemente uno le mete todo el borde externo, que el balón ya sí mismo va a coger el mismo efecto. Y ahí sí ¿Pero se por va a qué? coger la curva. Es que en el aire el balón se va girando, entonces eso es lo que hace la curva del balón. Pero espere, todavía no lo grabé. El efecto que uno le da al balón es... A ver, a ver, digamos que es como... pueden existir varios factores. Uno, el efecto que el pateador le quiera imponer al balón. ¿Pero por qué? La otra, el aspecto climático, el ambiente también, eso ayuda mucho, pues, en qué dirección puede dirigirse el balón. Saberle pegar es cuestión de técnica y por supuesto de mucha práctica. Según donde usted le va a coger un diferente efecto. Si usted le da por arriba, va a ir duro. Si le da por abajo, se va a alzar. Si le da por un lado esquineado, va a coger el efecto. ¿Pero por qué? No lo sabría explicar. Como la mayoría de ustedes lo dijo bien, el balón coge comba porque le pegamos por un lado. Pero ¿por qué exactamente lo hace? Entonces la idea es que cuando el balón va por el aire, y esta es la clave, dando vueltas, ahí es donde coge combas, ¿cierto? A ese fenómeno los científicos lo llamamos efecto Magnus. Pero ¿qué es exactamente el efecto Magnus? ¿Qué es el efecto Magnus? Sí, he escuchado que ese efecto, cuando yo juego billar, eso le pone efecto a la bola y eso es de uno, pero en el fútbol sí es durito. No, pues no, en este momento no me acuerdo. A ver. Señor. No. Ni idea. No, señor, nada, para nada. No, he escuchado que es de un físico alemán, creo. Bien. Es que son situaciones que a uno en el estudio le quedan grabadas por preguntas capciosas. El efecto Magnus, sinceramente no he escuchado eso. No, el efecto Magnus no lo he escuchado muy bien. Henry Magnus, creo que lo he oído mencionar en el colegio, en física, que era el que mediante una teoría de que el efecto que vos le das, pues el cambio de trayectoria del objeto es debido a una fuerza que le das por un costado. Excelente. Ya, pues es lo que he oído de él. Correcto, el efecto Magnus es un efecto físico. Vamos a hacer una simulación del efecto Magnus. Entonces este plato va a representar un balón y esta tela va a representar el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le damos al balón en el centro? Cuando le damos al balón en el centro, el balón sale volando y el viento pasa por aquí, por este lado, y pasa por aquí, por este lado, y no se desvía. Pero ¿qué pasa si le pegamos al balón por un ladito? Entonces el balón sale volando, pero esta vez el balón se retuerce, da vueltas y el aire alrededor se arremolina. De tal manera que el viento que pasa por acá se desvía hacia abajo y el viento que pasa por acá se frena y se desvía también hacia abajo. Es decir, el balón termina tirando viento para abajo. Como una reacción, el balón termina haciendo comba. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver un barco con un tiro de esquina? ¿Qué tiene que ver un barco con un tiro de esquina? ¿Ah? ¿Un barco con un tiro de esquina? No. Nada. Ni modo, no sé. ¿Qué parte del barco? Un barco. ¿Qué va a tener que ver? No, quién sabe la parte de abajo nada más. O el banderín. Sí, porque el barco viene así. Y los tiros también vienen así, o sea, o van así o van así. Como la forma del barco. Sí, lo que dice el compañero está bien. No, pues supongo yo que como la parte de abajo del barco es vacía, eso hace que flote el barco y es lo mismo que el balón. Como el balón está lleno de aire, hace que coja curva, entonces no sé, desde el tiro de esquina como se hace que la pelota vaya hacia el punto penal, supongo yo que es eso, entonces la verdad no sé. Posiblemente que la trayectoria, distancia, no sé. Sí, es una relación muy rara, pero bueno, nos sirve para explicar un poco cómo funciona este efecto Magnus. Entonces, para hacerlo, habíamos dicho que cuando el balón giraba, tiraba aire para un lado y ese aire es lo que desvía el balón y hace que coja comba.
vamos a mostrar cómo efectivamente el aire puede hacer que una cosa se mueva en una dirección, y para eso hemos armado aquí un barquito ventilador. Entonces utilizamos unos flotadores de piscina y utilizamos un ventilador de baterías. Y vamos a utilizar esta pecera para mostrar entonces de qué manera el aire puede mover un objeto. Entonces voy a prender el ventilador y voy a meter nuestro barco ventilador dentro de la pecera. Entonces vean cómo se mueve solo por el aire que está botando el ventilador. Es decir, cuando yo pongo el barquito, el ventilador bota aire para un lado y el barco sale para el otro. De la misma manera, cuando se tira un balón y el balón da vueltas, entonces el efecto Magnus dice que él tira viento en esta dirección. Así como el barquito de ventilador, cuando el balón de fútbol, ¿cierto?, va girando en el aire, ¿cierto?, tira aire hacia un lado, y al tirar aire hacia un lado, se desvía o coge comba hacia el otro lado. Otra manera de ver el efecto Magnus es hacer un experimento muy sencillo, ojalá en compañía de los niños. Estos son dos vasitos que pueden ser de plástico o pueden ser de icopor. Y la idea es que necesitamos pegar esos dos vasitos por la base. Entonces vamos a coger una cinta pegante, unimos los dos vasos con la base. Yo aquí tengo ya los vasos, digamos, unidos. Aquí voy a tener mi aparatico para ver el efecto Magnus. Necesitamos también juntar unos cauchitos. Escogemos varios cauchitos, los juntamos por las puntas para crear como una especie de caucho largo, ¿cierto? Vamos juntando cauchitos y así creamos una tira de caucho largo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a enrollar el caucho largo alrededor de los vasos y vamos a lanzar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo cuando el vaso sale volando y sale dando vueltas, el vaso cae al piso muy lentamente, ¿cierto? Como si estuviera volando, como si fuera un avión. Entonces hay una diferencia entre el vaso que cae sin rotar y el vaso que cae dando vueltas. Vamos a mirar. Entonces enrollamos y lanzamos. ¿Sí vio? No deje de hacerse preguntas, que hasta las cosas más sencillas tienen su ciencia. Eso no tiene ciencia. ¿Oíste? ¿Por qué será que los globos inflados con helio flotan? Eso no tiene ciencia. ¿O sí? ¿Por qué los globos inflados con helio flotan? Porque el helio es caliente. Y siendo un gas, pues sí, todos los gases siempre suben hacia arriba. Podría ser por la gravedad, porque el helio, pues porque la Tierra tiene helio y de pronto es por eso, no sé. Porque el helio es más ligero que el aire. No sé. Ni idea. Creo que el helio es un gas que es menos denso que el aire y por eso flota. Excelente. Pues porque la densidad del globo es mayor a la del aire, pienso. Al revés. Por si es un gas que sí debe como de una u otra forma hacer que las cosas como que ¿Pero por qué? se impulsen hacia arriba. Por el helio, obvio. Eso es algo obvio, por el helio que tiene. Efectivamente, como muchos de ustedes comentaron, la razón por la cual los globos inflados con helio flotan es porque el helio es menos denso que el aire que lo rodea. Es decir, la misma cantidad de helio pesa menos que el aire. De esa manera, entonces, cuando colocamos un globo con helio, ¿cierto?, en lugar de un globo, por ejemplo, inflado con aire regular, el globo con helio tiende a subir, mientras que el globo inflado con aire regular pesa lo mismo que el aire circundante y el peso del mismo plástico lo hace bajar. Este fenómeno es explicado por una ley física que se conoce como la ley de Arquímedes.
Pero ¿quién será ese Arquímedes? ¿Quién fue Arquímedes? Un científico, me imagino. Sí, descubrió algo. Es que sí. Es como de la padre de la Edad Media, sí, un químico que creo que ese quería hacer como que las cosas en la química fueran en oro. Yo sé que ese es un químico. Más o menos, más o menos. Fue un matemático griego, si no estoy mal. Me suena como a alguien de la época de los faraones, ¿no? Arquímedes. No, Arquímedes no. Ni idea. No me acuerdo. Arquímedes, no recuerdo exactamente quién fue, pero haber sido un filósofo y matemático griego. Excelente. Yo sé que fue un filósofo, pero realmente así en sí, no sé. Pero sí, un filósofo, un matemático, algo así, no sé, un historiador. Arquímedes fue lo que podríamos llamar algo así como una especie de ingeniero o de físico, pues que es un nombre que utilizamos hoy en día, que vivió 200 años antes de Jesucristo. Este señor descubrió una cosa muy curiosa, que se conoce como la ley de Arquímedes. Esa cosa que descubrió este señor es que si uno mete un objeto en un fluido, por fluido entendemos agua o aire, y el objeto se mete, entonces ustedes ven cómo sube el nivel del agua. Eso es porque el objeto desplaza el agua, digamos, que está dentro de la pecera. Ahora bien, ¿qué dice Arquímedes? Arquímedes dice que cuando usted hace eso, el agua le hace una fuerza al objeto que equivale al peso de la cantidad, digamos, que él desplazó. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Hemos tomado aquí en esta botella la misma cantidad de agua que desplaza este objeto. Y utilizando estas balanzas vamos a medir cuánto pesan el objeto y el agua que desplaza. Entonces, por ejemplo, pongamos aquí el objeto a ver cuánto pesa. Según la medida, está pesando 16 gramos. Ahora, vaciemos aquí solo el agua. Miren que estoy, digamos, metiendo solo el agua. No estoy incluyendo, digamos, el peso de la botella. Y vamos a ver cuánto pesa solamente el agua. Solo el agua, entonces, miren, pesa 576 gramos. Eso quiere decir que cuando yo meto este objeto en agua, él cae hacia el piso, o sea, atraído hacia el piso con una fuerza de 16 gramos fuerza. Pero el agua hace una fuerza de flotación de 576. Por supuesto que flota. Pero ¿cuál es la razón? La razón por la que unos objetos flotan y otros no. La razón es un fenómeno físico que se conoce como un gradiente de presión en el agua. ¿Pero qué será un gradiente de presión? ¿Qué es un gradiente de presión? Algo que presiona, pues que sí, que mantiene la presión en algo, en un objeto o en los gases, algo así. Bueno. La derivada ¿Deriva? de constante de presión, Oh, no sé, my atmosférica, algo así. Un gradiente, como una medida o algo así. Una medida. Un gradiente es un diferencial de presión. Es una diferencia que hay en la presión. Tremendo. Pues un gradiente lo que simboliza como matemáticamente es un diferencial, pero el gradiente es en 3 dimensiones. Gradiente aritmético y Gradiente aritmético. gradiente de presión es como un dolor de muela, ¿o qué? Definitivamente un gradiente de presión no es un dolor de muela. Bueno, para mostrar qué es un gradiente de presión y explicar ahora sí realmente por qué flotan las cosas, vamos a hacer un experimento muy sencillo. Repitan este experimento en compañía de niños en la casa. Y lo que vamos a hacer es tomamos una botella de, digamos, gaseosa convencional y vamos a meter, por ejemplo, un objeto. En este caso voy a meter un lapicero. El lapicero naturalmente flota y quiero preguntarme por qué flota el lapicero. Entonces vamos a hacer 3 agujeros en la botella, ¿cierto? Un primer agujero por aquí más o menos a la mitad de altura de la botella. Correcto. Aquí viene el huequito. Y lo que veo yo es la salida de un chorrito bastante pronunciado. Vamos a hacer otro huequito un poquito más abajo para que veamos cómo es el chorro que sale más abajo de este de acá. Y este nuevo chorro, no sé si se alcanzan a mirar, es un poco más, llega un poco más lejos. Y vamos a hacer un tercer chorro más abajo todavía en la botella, para que miremos efectivamente que el tercer chorro, el que está más abajo, llega aún más lejos que los anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la botella la presión del agua es mayor aquí abajo que aquí en la mitad, que aquí en la parte de arriba. Es decir, el lapicero siente más presión en la parte de abajo
que en la parte de arriba. Y esa diferencia de presión o gradiente de presión es lo que hace que el lapicero flote. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver un globo inflado con helio con un gallinazo? ¿Qué tiene que ver un globo inflado con helio con un gallinazo? No tiene nada que ver. Pues no sé. Están en el aire. Están en el aire. Todos están en el aire. Pues no sé qué se puede afectar cuando el helio se explote y el pájaro se lo puede comer o algo así se puede afectar. Que los gallinazos también utilizan como esa fuerza de aire caliente. Más o menos. No. Muy bien. ¿Con un gallinazo? No creo que nada, no sé. Pues hay mi comparación. No hay comparación. Sí, porque el gallinazo ya es un animal que vuela, ¿sí o no? Y el helio ya es por medio de otras cosas. De otras cosas. Claro que tienen que ver los gallinazos con los globos inflados con helio. Para eso les voy a mostrar un experimento muy sencillo, pero un experimento que los niños tienen que hacer con los padres, ¿cierto? Vamos a hacerlo con una botellita que tiene un globito que haya atrapado aire y agua hirviendo. Por eso tienen que ser muy cuidadosos. Vamos a ver qué pasa cuando el aire que está en la botella, digamos, se calienta al contacto con el agua. Miremos bien qué le pasa al globillo. Cuando lo pongo. ¿Sí ven cómo se está inflando? Correcto. ¿Qué está inflando en este momento el globo? ¿Qué infló el globo? Entonces lo que sucedió ahí es que el calor hizo que el aire ocupara un espacio más grande. Y al hacerlo, el aire se vuelve más liviano como el helio. Y por la misma razón, como hemos explicado, entonces empieza a flotar. Ese aire caliente, a veces calentado por el sol, ¿cierto? A veces calentado por un fogón, sube por la atmósfera y los gallinazos pueden aprovecharlo para subir. Entonces no dejen de hacerse preguntas. Miren que hasta las cosas más sencillas tienen su ciencia.